Bien, nuestro mensaje, mis hermanos, para esta mañana estará basado en Hebreos capítulo 7, versos 23 al 24. Nuestro tema, Cristo, sacerdote irreemplazable. ¿Estamos listos? Bien, mis hermanos, imaginemos por un momento antes de iniciar, quiero ayudarle a que podamos aterrizar lo que vamos a estar hablando en esta mañana, pero imagine por un momento que usted está en busca de trabajo, ¿ok? Ahora usted se propone buscar en esta sección de clasificados algunos empleos que se están ofertando y comienza a buscar aquellos que son de su interés. Sorpresivamente, en la fantasía de nuestra imaginación, hay puestos de base, puestos de plaza, en el clasificados del periódico, ¿no? Algo que no pasará porque los sindicatos los ocultan. Pero bueno, vamos a imaginar que esto es una realidad. Y entonces vemos este tipo de empleos con contratos indefinidos. Eso es lo que se habla cuando hablamos de este tipo de empleos. Así que lo primero que usted hace es subrayar aquellos empleos que le interesan. Inmediatamente después comienza a observar los requisitos. ¿Qué pensaría usted si en uno de esos empleos como requisito se pide que los interesados en adquirir un puesto de por vida, o sea, un contrato indefinido, estén dispuestos a trabajar una larga jornada de 24 horas, 365 días del año, sin horas de descanso y sin vacaciones? Y además de esto también encontramos que se agregan que los requisitos para tal aspirante también son que no debe enfermar. Y ahora también dice que no debes morir. Diría usted, ¿qué es esto? Esto es una locura, debe de ser una broma. Está bien que son contratos indefinidos, pero ¿quién podría estar a la altura de conservar un trabajo con tales requisitos? Por supuesto que nadie. Porque absolutamente todos nos cansamos, necesitaremos descansar, necesitamos vacaciones, todos enfermamos y todos en algún momento habremos de morir. Usted piensa, esto es una broma. Por supuesto que debe ser una broma. Nadie tomaría en serio tal empleo. Pensando en esto, mis hermanos, nuestro escritor a los Hebreos en el capítulo 7 ha venido declarando a estos judíos la locura, la demencia de creer que tales requisitos inalcanzables, propios del verdadero oficio sacerdotal, pueden ser llenados por un mero hombre terrenal. Esto es lo que nuestro escritor ahora trae a la mente de sus oyentes. Y esto lo ha venido haciendo con una exposición magistral del Salmo 110:4. Todo el capítulo 7 de Hebreos es una exposición que se refiere a esta porción de la escritura referente al sacerdocio de Melquisedec. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. La semana pasada, mis hermanos, abordamos los versos 20 al 22. Y de esta porción de la escritura se nos habló que es por causa de un juramento inmutable de parte de Dios que Cristo es fiador de un mejor pacto. Esto nos garantiza pues que mientras el Señor Jesús viva, permanecerá ejerciendo su oficio de sacerdote a la diestra de Dios. Y así de esta manera, mis hermanos, se anticipa la siguiente razón de su superioridad sobre el sacerdocio antiguo. Al mostrarnos que Cristo cumple y llena las exigencias, llena las expectativas de tales requisitos inalcanzables. Y esto es por medio de su capacidad personal para permanecer perpetuamente, desempeñando sus labores sacerdotales a favor de los hombres en los asuntos concernientes a Dios, sin la necesidad de ser ayudado, sin la necesidad de ser relevado o reemplazado por otro. La razón suprema a la cual señala nuestro escritor en esta mañana es porque Cristo no puede morir. Por lo tanto, cumple las expectativas de un sacerdocio perfecto, según el orden de Melquisedec.
Y esto es lo que ahora la palabra de Dios quiere que contemplemos en los versos 23 y 24 del capítulo 7 de Hebreos. Vamos a la escritura, por favor, en sus Biblias. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. La primera parte, mis hermanos, de este argumento es incuestionable. Pues más que un argumento referente a que todos los sacerdotes mueren, es la experiencia a vida de todo ser humano. La muerte es un enemigo que ronda muy cerca de todos nosotros. El estado caótico del mundo actual, en referencia a esta pandemia, esta situación caótica que estamos experimentando no es motivada principalmente, mis hermanos, por los esfuerzos de la obediencia civil o por un sentido del deber ciudadano en cada uno, sino más bien, mis hermanos, es por el temor a las garras de este enemigo que llamamos muerte. Y cuando este enemigo está a la puerta, toca a la puerta, Job dice que el hombre es capaz de darlo todo por salvar la vida. En Job 2:4, respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Así que el argumento que a continuación quiere contrastar nuestro escritor es que dentro de esta condición están incluidos estos hombres de máxima preeminencia en el pueblo de Israel, como lo fueron los sumos sacerdotes y como lo ha sido cualquier otro puesto de preeminencia entre el pueblo, sea profeta, sea un rey. El profeta Zacarías en capítulo 1 al verso 5 dice: vuestros antepasados, ¿dónde están? Y los profetas, ¿acaso siguen con vida? Con estas palabras resalta el hecho de que la humillación de la muerte, mis hermanos, alcanza a todos aquellos que son indignos, aquellos que no tienen valor personal, aquellos que por causa de la muerte se muestra nuestra debilidad, nuestra fragilidad humana. Y esta muerte no distingue entre grandes y chicos, ricos o pobres, siervos o reyes, porque todos son indignos, todos se han rebelado, todos han pecado contra Dios. Y como lo es en nuestro texto, mis hermanos, ni el oficio más cercano a Dios les eximía de esta pena. El oficio más cercano, más excelente entre Dios y los hombres es el puesto de sumo sacerdote. Y ni este puesto de preeminencia les eximió de esta pena. Un destello del Viejo Testamento, mis hermanos, en referencia al sacerdote Aarón, indiscutiblemente muestra esta realidad. En Números 20, del 23 al 29, se registra una demostración dramática de la naturaleza de todos los sacerdotes levíticos. En esta porción se nos dice que Dios le pidió a Moisés que tomara a Aarón, quien ya se encontraba en un estado deplorable de salud a causa de su vejez, y a su hijo Eleazar, y los subiera sobre el monte Hor, y allí delante de los ojos de todo Israel, el debilitado y moribundo anciano Aarón fuera despojado ante los ojos de todo el pueblo de sus vestiduras de sacerdote y las pusiera sobre Eleazar su hijo. Imaginen este evento, mis hermanos. Toda la atención estaba sobre Aarón, un hombre anciano, frágil y débil. Los levitas, por instrucción de Moisés, con mucho cuidado, seguramente quitaban las ropas de ese cuerpo endurecido y entumecido de Aarón, que había perdido toda vitalidad, todo vigor. Quitaban sus vestiduras sacerdotales. Y minutos después de esto nos dice la Escritura que Aarón murió allí frente a todos. Dios lo hizo públicamente para resaltar el hecho de que la imperfección de sacerdotes mortales no garantizaba un sacerdocio efectivo, para demostrar que no es sobre el sacerdocio levítico donde nosotros debemos poner nuestra esperanza, donde ningún hombre debía poner su esperanza.
Y así le sucedió su hijo Eleazar. Y lo mismo pasó con Eleazar. Después fue reemplazado por su hijo Fines. La culminación, mis hermanos, de cada sacerdote era inevitable. Esto no requería mayor prueba. Todos, después de algunos años, morían. El historiador Josefo, en su libro Antigüedades Judías, registra alrededor de 83 sacerdotes que ascendieron al oficio sacerdotal, desde Aarón hasta el último en el año 70 después de Cristo. En el Talmud se registran aún más, 18 ascensiones durante el periodo del primer templo y alrededor de 300 ascensiones más en el periodo del segundo templo. Todos, mis hermanos, todos y cada uno de estos sacerdotes levíticos tenían lo que podríamos llamar el requisito descalificador para ocupar el oficio de sacerdote por tiempo indefinido: la muerte. Este es el requisito descalificador de todos estos hombres: la muerte. La muerte, mis hermanos, para estos hombres fue como un amo, como el gran señor dominante en todos estos hombres. ¿Por qué razón? Porque cada uno de ellos fue concebido en pecado. Cada uno de ellos descendió de su padre Adán. La pena capital estaba sobre ellos. Las ligaduras activas y retenedoras de la muerte ejercían dominio sobre sus cuerpos, sobre sus almas, desde el día que nacieron. Y todo esto, mis hermanos, independientemente de haber sido llamados a ser sumos sacerdotes del Dios Altísimo, independientemente de haber sido colocados como mediadores entre Dios y los hombres, a pesar de los grandes privilegios que tenían, ningún privilegio les eximió de padecer la muerte. Mis hermanos, esto, además de ser un argumento en contra del viejo sacerdocio, es también un recordatorio para todos nosotros los que estamos aquí presentes. Los sacerdotes tenían un muy grande llamado de parte de Dios. Los sacerdotes tenían muy grandes privilegios delante del pueblo. Pero aún así nada de esto, mis hermanos, les eximió de padecer esta terrible consecuencia. Como individuo puedes estar enfocado en edificar un gran futuro, empeñado en mejorar tus condiciones presentes. Puedes estar gloriándote en el disfruto de los dones que Dios te ha dado, ya sea energía, inteligencia, salud, juventud, y cosechar los frutos de esto. Pero debes recordar, mis hermanos, debes recordar, joven, que nada de esto ha eximido a alguno de morir. Nada de esto. Así como los sacerdotes, ningún privilegio les eximió de padecer la muerte, así todos los que están escuchando esta voz no podrán hacer nada para evitarlo. En su momento, no hay fuerza, no hay energía en nosotros mismos que podamos hacer algo para evitarlo. El Señor Jesús nos dice en Lucas capítulo 21, a partir del verso 34, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Esto es sobre todos: niños, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros padres, nuestros amigos, nuestros hermanos que tanto amamos. El Señor Jesús advierte: sobre todos vendrá este lazo en un momento, todos los que habitan la tierra, y nos recomienda, nos exhorta: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hebreos capítulo 13, verso 14, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que lo mismo fue con cada uno de estos sacerdotes. Dice nuestro escritor:
y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos. Algunos comentaristas afirman que además de su contexto inmediato en referencia a la muerte de los sacerdotes, la frase llegaron a ser muchos en su original implica también la necesidad apremiante de todos los sacerdotes para ser asistidos. Comunica la incapacidad para cumplir todas las innumerables demandas del oficio sacerdotal por sí solos. Denota esta incapacidad, comunica esta apremiante necesidad constante de ser asistidos, de ser ayudados. De acuerdo a Números 3:39, se nos dice que 22,000 levitas fueron escogidos para apoyar todas las tareas de este oficio, ya sea asistiendo a los sacerdotes, u ocupándose del cuidado de la morada del tabernáculo, o ya sea en el cuidado del arca y mantenimiento de los utensilios, o en el montaje del tabernáculo. Es un número increíble, es una multitud. Las tareas propias, mis hermanos, del sacerdocio eran extenuantes, agotadoras. Así que de esto podemos decir que los requerimientos del oficio sacerdotal eran mucho más grandes que el hombre mismo. ¿Por qué? Se necesitaba una multitud como personal para poder llenar las demandas de este oficio. Se necesitaba de muchos colaboradores para llenar o acercarse a lo más mínimo a las grandes expectativas de este oficio. Y lo que es más impresionante, mis hermanos, es que también los requerimientos, las exigencias de este oficio hacían necesario la colaboración de generaciones futuras. El sumo sacerdote, con la colaboración de una multitud de levitas, no llenaba en una vida las expectativas de este oficio, pues aún se necesitaron de generaciones futuras para llenar el puesto, para estar a la altura de este puesto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. No podían continuar ejerciendo las labores propias de este oficio. Antes, mis hermanos, se les acababa la fuerza, se les acababa la energía, la salud, la misma vida, que necesitaban que otro tomara su lugar. Algunos de los más avanzados en años aquí entre nosotros podrían decirles cuántos pastores han ocupado este lugar. Quizás podrían decirles también las razones por las cuales tuvieron que ser reemplazados, ya sea por enfermedad, edad o cualquier otro motivo, como la muerte. Como iglesia fundada, andamos alrededor de los 50. Nuestra hermana Rosa conoció a algunos pastores antes que nosotros. La hermana Ponchita, que está ahora en la gloria y la presencia del Señor, también fue fundadora y conoció a muchos pastores que estuvieron en este lugar. Entonces, mis hermanos, esto es que todo hombre no es capaz para cumplir con las expectativas. Pero antes de seguir adelante, mis hermanos, permítame entregarle un principio de todo esto. Hemos dicho que las demandas del oficio sacerdotal fueron más grandes que el hombre. Eso debe tenerlo presente, mis hermanos. Que ni toda la energía, ni la mejor salud, ni las capacidades intelectuales, mentales o preparación, ni aún la vitalidad física eran suficientes para llenar este puesto. Estas eran razones, mis hermanos, suficientes para que fueran desechados del ministerio. Pero a pesar de todo esto, para Dios no fue impedimento. Pues aún conociendo sus deficiencias morales, que mencionamos en algún otro mensaje, sus deficiencias físicas y espirituales, Dios se complació en llamarles para que les sirvieran en representación suya, independientemente de todas estas deficiencias humanas de los sacerdotes. Hebreos 5 dice: todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. Con esto nos está diciendo, mis hermanos, que todas sus condiciones pertinentes a un hombre, estos hombres las poseían. Todo lo que podemos hablar,
Todas las debilidades y flaquezas que tú sufres, tentaciones, pecados, ellos mismos las sufrieron, pero fueron constituidos a favor de los hombres por el llamado de Dios. Así que, mis hermanos, independientemente de esto, estos hombres fueron colocados por Dios para estar a favor de los hombres en los asuntos concernientes a Dios, como dice Hebreos capítulo 5. Y este es el principio que quiero entregarles, mis hermanos. Así como los sacerdotes fueron llamados por Dios para cumplir una tarea demasiado grande, así también cualquier puesto con la autoridad bíblica en sus manos es más grande que el hombre. Llámesele pastor, llámesele gobernante, llámesele padre. Siempre que encontremos o veamos a un hombre colocado en un puesto de preeminencia, siempre encontraremos suficientes razones para quejarnos del hombre, de tal hombre. Siempre encontraremos razones para murmurar de tal hombre. Cada vez que veamos a algún hombre puesto en preeminencia, colocado por Dios en algún lugar, exactamente como todos los demás, siempre, mis hermanos, seremos tentados a despreciarles por su deficiencia. Los llamados de Dios son demasiado grandes. Pablo mismo reconoció en este oficio pastoral en 2 Corintios 2:16, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Si hay alguno en que todos los ministros de Dios voltean a ver como el gran ejemplo, es Pablo. Y Pablo dice que él mismo se sentía insuficiente. Pero más allá de esto, mis hermanos, debemos reconocer y nunca olvidar que a Dios le ha placido llamar y colocar a estos hombres para desempeñar ciertas funciones. Así que, mis hermanos, debemos de ser doblemente sabios antes de pretender descalificar a los hombres que han sido honrados con algún llamado. Por supuesto que con esto no estoy diciendo que usted debe de aprobar cualquier charlatán que se pone en un puesto. No, por eso dije al principio, con la autoridad bíblica, con el respaldo bíblico, con los requisitos bíblicos. Entonces debemos de ser doblemente sabios, mis hermanos, antes de descalificarlos. Y debemos ser cautelosos en esto, porque en las Escrituras encontramos incentivos para motivarnos a ser pacientes mientras honramos tales funciones. Me refiero a aquellos que Dios ha llamado. Sabemos también que capacita. Por ejemplo, en 1 Samuel 10:9 se nos enseña que cuando Dios llamó a Saúl, dice la Escritura que también le dio otro corazón. En Números 11:25 se nos dice que para asistir a Moisés en las innumerables tareas de gobierno se escogieron un total de 70 ancianos. Y este pasaje nos dice que estos hombres fueron llenos con el espíritu de Moisés para servir en estas funciones. En 2 Corintios 3:6, Pablo dice que Dios transformó a hombres incompetentes en hombres competentes para ministrar a otros. Dice él en el verso 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes. Todos estos hombres pescadores, no sé si alguna vez ha conocido a algún pescador, hermanos. Cuando trabajé en un despacho contable, mi hermano Daniel es testigo de esto, llegaban los pescadores a pedir cualquier información. Daba risa la forma en cómo los 3, 4 que estaban ahí estaban hablando a la vez. Y todos, cada quien haciendo sus preguntas y el otro contando su anécdota. Y a mí me daba mucha risa. Dice, ¿no se dan cuenta que la forma en cómo están actuando, cómo están? Si esto eran así si esto eran los apóstoles, que eran también como pescadores, hombres del vulgo, hombres que crecieron sin ninguna clase de educación. Entonces Pablo ahora los ve como doctores, hombres totalmente completos, racionales y en sus sentidos, para dialogar, para comunicar, para enfrentar reyes, hombres filósofos de la época y no ser avergonzados. El ejemplo más común es Pedro, mis hermanos. Pedro hablaba más rápido de lo que pensaba. Y por las Escrituras sabemos que Pedro se metió muchas veces en problemas. En una ocasión le vemos a Pedro tomando al Señor aparte para decirle,
Señor, no vayas. Pero el Señor les reprendió fuertemente y le dijo: apártate de mí, Satanás. Después, en otra ocasión, le vemos diciéndole al Señor: aunque me mataren, yo nunca te negaré, Señor. Y más pronto de lo que cantó un gallo le negó. Pero, ¿qué sucedió años después, mis hermanos? Con Pedro. Ahora, a Pedro le vemos enseñando a las mujeres, en el verso 3 de 1 de Pedro, que no caigan en el engaño de querer ganar a su esposo con las muchas palabras. Él ya había aprendido la lección, que se hace más con las buenas acciones que hablar demasiado. Así que por esta razón, mis hermanos, debemos de ser considerados con aquellos a quienes Dios ha llamado. Y antes de murmurar, antes de quejarnos o esperar la remoción inmediata por su incapacidad, debemos esperar con toda oración los frutos que Dios producirá en aquellos a quienes ha llamado. Pero por otra parte, mis hermanos, a los ministros, a los gobernantes o a cualquier otro puesto de preeminencia, la muerte también es un recordatorio que ni el llamado de Dios nos exime de esta pena. Seguimos reteniendo la misma condición de todos. Hemos sido puestos en un lugar, pero nuestra condición sigue siendo exactamente la misma. Nuestras luchas, nuestras tentaciones, nuestras debilidades son completamente como cualquier otro de esta congregación. Algunos de ustedes quizás podrían pensar que sus pastores no tienen problemas con la oración, que ellos no tienen problemas con la escritura, que ellos no tienen problema con el estudio, que ellos no tienen problemas con sus esposas. Pero no es así. Tenemos las mismas, solamente que somos más astutos para ocultarlas quizá. Yo he aprendido mucho del pastor de eso. Así que, volviendo a nuestro punto, mis hermanos, esta cláusula, porque los otros fueron muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, reveló por una parte que los hombres, a causa de su incompetencia, siempre estuvieron bajo la necesidad de ser asistidos por muchos otros en esta labor. Por otra parte, también mostró que nadie era suficiente para llenar las condiciones del sacerdocio, pues por causa de la muerte tuvieron que ser reemplazados por muchos otros, para así poder continuar desempeñando las labores del sacerdocio durante el tiempo. Sin embargo, mis hermanos, esto cambia en el nuevo pacto. Esto cambia y da un giro de 360 en el nuevo pacto. Mas este, dice el verso 24, mas este, refiriéndose al Señor de la gloria, a Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Con esto se nos dice que Cristo como sacerdote no solo agrada a Dios como un sacerdote altamente competente para llenar todas las expectativas del sacerdocio, sino que también nos garantiza un sacerdocio constante, interrumpible, 24 horas al día, 365 días al año, que no se cansa, que no se duerme y que mucho menos puede morir, listo en todo momento para socorrer a los suyos. Un sacerdote terrenal como los sacerdotes levitas, quizás usted tuviera una necesidad y quiero hablar con él. Está cansado, ven más tarde. Está dormido, ven más tarde. O ahorita no puede, está enfermo. Pero este sacerdote, mis hermanos, permanece para siempre. Llena los requisitos, las condiciones del oficio, hasta lo sumo. Y ahora, mis hermanos, para que se maraville aún más, la maravilla también es que a pesar de que el sacerdocio levítico fue un sacerdocio imperfecto, con demandas tales que ni los mismos hombres podían cumplir, ¿de qué magnitud será entonces las exigencias de este sacerdocio que es perfecto? Si uno imperfecto nos dejaría abrumados, cansados con sus demandas, con sus exigencias, entonces, ¿qué será de aquel sacerdocio que es perfecto? Pero aún más, mis hermanos, ¿qué tan grande es
el sacerdote que ha llenado los requerimientos del nuevo. ¿Qué tan grande este es? Y mejor aún, mis hermanos, que no tiene necesidad de colaboradores como los otros, que no tiene necesidad de ayudantes, sino que Él solo puede y ha cumplido con todas las exigencias del oficio sin pedir ayuda a nadie. ¿Qué sacerdote es? ¿Qué clase de sacerdote? El tipo de sacerdote, mis hermanos, que tenemos bajo el nuevo pacto es la seguridad sobre la cual reposa nuestra salvación. Un sacerdote bajo una orden sacerdotal perfecta, que no tiene necesidad de nada ni de nadie para cumplir en todo momento todas las exigencias a la perfección sin fallar en nada. Al contemplar cuidadosamente el sacerdocio de Cristo, mis hermanos, un atributo de Dios resplandece ante nuestros ojos en esta mañana, y es su autosuficiencia. Su autosuficiencia. Cristo, como sumo sacerdote, es autosuficiente en sí mismo. Es por esto, mis hermanos, que Él solo es llamado el gran sumo sacerdote. Todos los demás fueron sumos sacerdotes, pero Él es el gran sumo sacerdote. Y Él está autosuficiente, mis hermanos, para llenarlo todo, para completar todo lo que se requiere. En diversos pasajes de las Escrituras se nos revela que Él es el todo de lo que se requería. Él es el todo en todo y en todos. Él es llamado Cordero. Él es llamado el verdadero sacrificio. Él es llamado el tabernáculo entre los hombres. Él es llamado el altar y santuario. Él es llamado la ofrenda, la luz verdadera, como el candelabro que alumbraba en el tabernáculo, el pan verdadero, el templo, el gran sumo sacerdote, el cumplimiento de la ley. Todas las cosas que eran necesarias bajo el antiguo sacerdocio se requería para cumplir las expectativas del sacerdocio imperfecto. Pero este es autosuficiente. Él lo llena todo, suple todo, comunica todo, refleja todo, hace todo. En Cristo, mis hermanos, en Cristo solamente tenemos mucho más abundante de todo lo que se requiere, y tenemos mucho más de todo lo que verdaderamente se necesita. Y es su permanencia la cual garantiza su constante provisión, intercesión, aceptación y nuestra estrecha relación con Dios sin fallar en nada. Nuestro pasaje al decir: mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, se reconoce claramente, además de su autosuficiencia, otro atributo de su divinidad, la cual es su inmutabilidad. Y esto es dicho en referencia a que no puede morir. Con esto se nos dice que su llamado a ocupar el puesto de sacerdote no puede cambiar, no es alterable, es inviolable, no tiene fin, no puede concluir, no puede ser relevado, no puede dejar de ser, no puede morir. Al sacerdocio ser oficiado por el único como Cristo, no puede ser nada distinto que inmutable, porque es la segunda persona de la Santa Trinidad en Dios quien ahora ocupa el sacerdocio. Es por esto que esta nueva orden no tiene otra capacidad, mis hermanos, más que permanecer y nunca dejar de ser. Este sacerdocio ahora no puede ser otra cosa diferente más que inmutable, más que permanecer por siempre, por causa de su naturaleza divina. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Y especialmente significa, mis hermanos, que al haberlo tomado, no pasa a nadie más. Es por causa de quién es Él, que Él disfrute de nuestra esperanza futura, es inconmovible. Es por causa de quién es Él que nuestra esperanza futura es certera.
cuanto más, mis hermanos, nos afianzamos en Él, verá usted que las incertidumbres de esta vida pierden sus fuerzas. Entre más usted se aferra a Cristo, la duda mengua, las preocupaciones mueren, la seguridad crece. Este argumento, mis hermanos, a la luz de los pasados sacerdotes, puede ser dicho de la siguiente manera: aquel que permanece eternamente en oficio por causa de sí mismo es más excelente que todos aquellos que son forzados a abandonar el oficio por causa de la muerte, mis hermanos. Y tan evidente fue para los judíos que el Mesías prometido permanecería por siempre. Porque cuando escucharon a Jesús decir que habría de morir, cuando le escucharon anunciar su muerte, ellos arremetieron contra Él en un intento de desacreditarlo como el verdadero Mesías, diciendo en Juan 12:34, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Cómo es que dices tú que habrá de morir? Si sabemos que el sacerdote permanece para siempre. Ahora, quizás alguno aquí podría también preguntarse lo mismo. Pero ¿cómo puede decir? Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, pero que Cristo permanece para siempre, por la razón de que no puede morir. Si las mismas escrituras nos están diciendo que Cristo murió, ¿cómo es que permanece para siempre? No debemos olvidar, mis hermanos, que en la persona de Cristo tenemos dos naturalezas, divina y humana. Esto teológicamente se le llama la unión hipostática. Y es por causa de esta adición humana a su naturaleza divina que el Hijo no ve corrupción. Es por causa de esta unión mística entre una naturaleza humana a la divina que la muerte no le pudo retener a Cristo. Muchos escépticos, al llevarnos hacia el argumento de su muerte, intentan desacreditar el cristianismo como una mera religión, fanatismo, invención de hombres. Existen también algunos memes por ahí de hombres burladores que comparten este tipo de mensajes con la intención de demostrar que nuestra fe no es nada estable ni sabio. Pero como cristianos, mis hermanos, debemos saber que sí, efectivamente Cristo murió, pero poseyendo dos naturalezas, lo hizo en su forma humana. Su naturaleza divina quedó intacta. Su naturaleza humana unida a la divina fue como un interlocutor que comunicó a su divinidad de manera experiencial la miseria de las aflicciones. Desde su humanidad comunicó a su naturaleza divina el dolor de las limitaciones humanas y, por supuesto, los horrores de la muerte, cosa que como Dios jamás podría experimentar. Sin embargo, mis hermanos, iglesia, es muy importante saber que aunque cuando decimos que Cristo murió, Cristo no murió por las mismas razones por las que todos nosotros morimos, por las mismas razones que estos sacerdotes murieron. Nosotros morimos por causa de nuestra desobediencia. Él muere por causa de su perfecta obediencia. Nosotros morimos por causa de nuestra debilidad. Él muere por causa de su poder. Nosotros morimos por causa de nuestro aborrecimiento a Dios. Él muere por causa de su profundo amor al Padre. Nosotros morimos aún en contra de nuestra voluntad. Cristo murió por su propia voluntad. Y aun cuando Él murió y descendió al sepulcro, Él no fue llevado por la muerte como un esclavo, como todos nosotros. La muerte no tomó a Cristo como un amo toma a un esclavo y lo lleva para castigarlo y lo somete con su fuerza. No, mis hermanos, la muerte no se enseñoreó de Cristo.
Jesucristo dijo en Juan 10, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y aún, mis hermanos, cuando Cristo permaneció 3 días en el sepulcro, esto de ninguna manera significa lo contrario. Debemos saber que Él fue quien descendió a los abismos como el gran conquistador. Él fue quien se dispuso a descender para apresar en cadenas y destruir a sus enemigos. Él descendió voluntariamente. Efesios 4:8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. En la versión de las Américas, esta porción de las Escrituras dice, llevó cautiva la cautividad. Es traducida como llevó cautiva a una hueste de cautivos. Lo que esta porción nos está enseñando, mis hermanos, es que Cristo, como un gran guerrero, descendió a territorio enemigo, destruyó a los enemigos más poderosos, la muerte, Satanás y el pecado, y al conquistarles, tomó sus cabezas como trofeos y regresó a los cielos, regresó a su reino como el gran victorioso. Y evidencia de su victoria, llevó cautiva a estas huestes. O como dice nuestra versión, llevó cautiva la cautividad. A estos huestes, a quienes aprisionaban cada uno de nosotros. Así Cristo descendió, no para ser esclavo de la muerte, sino para destruirla. Y al consumar este triunfo, mis hermanos, sobre la cruz, despojó del poder del enemigo todo lo que un día robó a los suyos. Y al ascender nuevamente al cielo, lo distribuyó a lo largo y ancho de su reino, que es la iglesia. Por esta causa descendió, no como un esclavo, sí en su fragilidad, pero poderoso como Dios. Y así como los relatos del Antiguo Testamento, donde nos hablan de David, quien ejecutó grandes victorias y toma el botín, toma lo mejor de esa tierra y luego lo da a sus soldados. Esta es la idea que comunica la muerte de Cristo. No es como quien desciende derrotado, sino desciende victoriosamente para destruir a sus enemigos. Y fue solo hasta entonces, después de su ascensión, su regreso a Dios, que vinieron sobre todos los creyentes las gracias del Espíritu, como son la regeneración de nuestros corazones. Dice, llevó cautiva la cautividad y dio dones, dio la fe. Nos dio el arrepentimiento, los dones del Espíritu Santo, la vida eterna, el Espíritu Santo mismo, mis hermanos. Es por esto que después de resucitar de la muerte, no muere nunca más, porque la venció y la muerte no tiene dominio sobre él. Y ahora Cristo se sentó triunfante a la diestra de Dios y permanece para siempre como el gran sacerdote y rey conquistador. Su oficio sacerdotal es inmutable. Ya no pasa de él a ningún otro. ¿Por qué? Porque al resucitar de la muerte, mis hermanos, nos dio prueba irrefutable que posee una vida indestructible. Fue evidente para todos nosotros. Contemplar, mis hermanos, en oración esta victoria nos proveerá de un grado supremo de confianza. Cuando Job fue afligido hasta los límites de lo que un hombre podría soportar, él cobró esperanza diciendo, yo sé que mi Redentor vive. Por esta unión mística, mis hermanos, que existe entre Cristo y su iglesia, es que podemos descansar sin miedo a la muerte, sin miedo a una pandemia. Romanos 8:11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Colosenses 3:3, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Juan 14:19, porque yo vivo, vosotros
también viviréis. A la luz de estas promesas, de estas verdades, mis hermanos, lo mejor que podemos hacer nosotros como cristianos para crecer en esta gracia, en estas promesas, en esta palabra, es seguir aferrándonos a Cristo. Es difícil cuando llega la hora de la muerte. Es difícil. Yo, aunque esté hablando acá, padezca los mismos temores que usted. No soy diferente. Pero es solamente la esperanza de aferrarnos a Cristo lo que cambiará, mis hermanos, lo que transformará, lo que nutrirá a nuestro interior esta clase de vida. Ahora le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo sabe usted que esta vida está en aumento en ustedes? Cuanto más te aferres a Cristo, cuanto más confíes en Él y esperes en Él, por los pasajes que hemos leído, esta vida incrementa en nosotros. ¿Cómo sabes que esta vida está aumentando en ti? Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Mis hermanos, esto no se trata de que en cuanto más aumente la vida de Dios en ti, vas a estar echando maromas, hablando lenguas, escupiendo espuma, gritando como gallina, como algunos por allá. No es así. Dice la Escritura, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. El experimentar mayor conocimiento de su palabra en nuestras almas, ya sea por medio de atender diligentemente a la predicación, ya sea por el esfuerzo de preservar nuestras facultades mentales atentas, enfocadas en la predicación, ya sea por el estudio personal de la palabra. Cuanto más llenamos nuestros corazones de palabra, no puede producirse en nosotros otra cosa. No puede crearse ninguna otra cosa en el hombre más que vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Llénense de su palabra. Esta es la evidencia de la vida eterna que poseen los creyentes. ¿Por qué cree que hay tanta oposición al estudio de su palabra? Entre todas las cosas, mis hermanos, que usted puede hacer en la iglesia, aparte de la oración y el estudio de la palabra, lo demás es fácil, es pan comido. ¿Por qué cree que la mayor lucha de los cristianos está en someter sus facultades, sus disciplinas mentales al estudio diligente de la palabra? Porque allí está la vida eterna. Si Satanás le quita este libro de sus ojos, de su tiempo matutino o de su tiempo devocional, le está arrebatando la vida misma. Sabemos, mis hermanos, de algunos de ustedes que constantemente entregan sus mentes a la meditación de su palabra. Sigan así, por favor. Y si algunos otros más siguen su buen ejemplo, mis hermanos, verán en algunos años cómo esta iglesia comienza a florecer en vida. Comienzan a florecer conversiones. Sigan así. Gracias, hermanos. Gracias, hermanas, por hacer este bien a la iglesia. Gracias por ustedes los que estudian la palabra. Gracias por aquellos que llenan la palabra, sus corazones de palabra. Son como Pedro, son como el resto de los discípulos que no se separaban de Cristo porque sabían que solo en Él hay palabras de vida eterna. Todos los que se aferran a la palabra, que Dios los bendiga. Nos hacen mucho bien a todos. Y esto, mis hermanos, para todos nosotros es un gran consuelo. Pero para el alma impenitente, para el alma sin Cristo y sin Dios, es el mayor de los terrores. Separados de Cristo no hay nada. No hay nada que puedas hacer, solo hay muerte y condenación. Si hay alguno aquí que no está creciendo en esta gracia, que su apetito por experimentar esta vida eterna por medio de su palabra se ha debilitado, cito nuevamente las palabras de Cristo
Apocalipsis 2:5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré de pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Lucas 21 nuevamente, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar de pie delante del Hijo del Hombre. Tu necesidad, mis hermanos, tu necesidad más grande, la necesidad más grande de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa, es estar bien con Cristo. Por lo tanto, arrepiéntanse de sus pecados. Pide perdón al Señor. Él es bueno en perdonar. Confía de todo corazón creyendo que Él murió y resucitó y que esto es suficiente para salvarte eternamente y presentarte aprobado delante de Dios. Haz esto pronto. La muerte ronda como a todos estos hombres. No te tardes. En conclusión, mis hermanos, la supremacía de Cristo sobre el sacerdocio levítico encuentra otra razón de ser. Al contrastar la insuficiencia de los muchos sacerdotes, quienes nunca fueron suficientes por sí mismos para desempeñar las múltiples demandas de este llamado, pero especialmente su incompetencia se nos comunica cuando debido a la muerte ninguno de estos pudo continuar, teniendo siempre la necesidad de ser reemplazados. De estas infirmezas del antiguo sacerdote podemos aprender un principio, que aun cuando las exigencias del llamado son más grandes que el hombre, Dios se ha complacido en honrarles, al colocarlos en puestos de autoridad o preeminencia. Entender bien esto nos salvaguardará de ser prontos a murmurar, a quejarnos o a despreciarles por su incompetencia. Mas la gloria sea dada a Dios, que en Cristo levantó un sacerdote divino, quien es autosuficiente y Él es todo en todos para desempeñar por sí solo todo lo que se requiere. Y además de esto, permanece para siempre bajo un sacerdocio intransferible, inmutable, para garantizar así a todos los que en Él confían la seguridad de que si Él vive, todos nosotros también viviremos. A Dios sea la gloria. Nos ponemos de pie y vamos a orar, y después de esto vamos a cantar ante el trono celestial. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque has abierto nuestros corazones a tu verdad, Dios. Sigue infundiendo, Señor, este aliento de vida en nosotros. Sigue llenándonos de ti. Que siga, Señor, esta gracia creciendo como has prometido. Enséñanos, Señor, a aferrarnos en todo momento a ti. Que la vida de Cristo, Señor, domine, gobierne nuestra frágil vida. Llénanos de ti, Señor. Pongo en tus manos, Señor, a cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes y a quienes escuchan, Señor, esta transmisión. Que tú obres poderosamente en sus corazones y que esta palabra, Señor, sea sembrada y no sea robada. Que los afanes de la vida, Señor, no la estorben. Que Satanás, Señor, no la robe. Bendícenos, Dios, como has prometido hacerlo a través de tu sacerdocio inmutable. Gracias, Señor, por ser el todo en todos. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Vamos así puestos de pie a cantar ante el trono.